Hola chicos, buenos días. En el encuentro de hoy vamos a continuar desarrollando el tema 3 de la materia, que es el tema medular justamente de nuestra historia, el movimiento moderno. Puntualmente vamos a desarrollar el racionalismo alemán en continuidad con el resto de los racionalismos que hemos venido desarrollando en las clases anteriores y vamos a poder relacionarlo con la base fundamental y el soporte teórico que son las vanguardias figurativas. Aquí en la imagen vemos entonces en la portada una obra muy emblemática que es El Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, maestro de la arquitectura, eh, de quien vamos a recorrer toda su obra y entender las etapas del diseño. Como les decía entonces anteriormente, este cuadro que lo venimos presentando desde el comienzo del movimiento moderno, se hace presente nuevamente y nos marca las bases para entender entonces el sustento teórico de cada uno de los racionalismos. Empezamos a ver que por aquí, en el sector en donde se desarrolla justamente el racionalismo alemán, empiezan a haber interacciones un poco más complejas que por ahí no son tan directas como las que vimos en el racionalismo holandés o que veremos prontamente en el racionalismo francés. En este caso, vamos a ver cómo al racionalismo alemán le influyen vanguardias, del lado de las vanguardias abstractas, tanto como de las vanguardias expresivas. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, sobre Mies van der Rohe, que es el maestro de la arquitectura que acabamos de nombrar, influye el constructivismo ruso, el neoplasticismo, y del lado de las expresivas, el expresionismo alemán fuertemente. Luego vamos a ver al otro maestro dentro de la otra línea, que es Gropius. Gropius directamente influenciado por el expresionismo alemán. Y vemos cómo de la mano del maestro Gropius aparece aquí el nombre de la famosa escuela de diseño que sienta las bases para las escuelas de arquitectura moderna, que es la Bauhaus. Entonces vamos a prestar mucha atención a esta interacción, ya que es el primer racionalismo en el que se generan estas interacciones de las vanguardias figurativas abstractas y de las expresivas. Entonces acá vamos a recordar algunos de los cuadros que vimos con Nidia, en donde claramente nos muestran la influencia de las vanguardias abstractas con el constructivismo y el suprematismo ruso, del neoplasticismo, de la mano de Mondrian, y que va a tener una relación estrecha y sumamente directa con la obra de Mies en una de sus etapas específicas, que es justamente la abstracción de las vanguardias. Y por el otro lado vamos a tener esta contraposición con el expresionismo alemán, mucho más dramático, con estos tintes mucho más expresivos, como así su nombre lo dice, y lo que nos va a dar lugar, como siempre, y como venimos viendo a lo largo de todas las clases y a lo largo de la historia, estas dos ramas de la línea expresiva y de la línea abstracta dentro de cada uno de los movimientos. El racionalismo alemán puntualmente nace a partir de la fundación de la Deutschwerbung. No se asusten porque vamos a ver varias palabras en alemán, como esta, de las cuales ya nos vamos a familiarizar. Y bueno, justamente la Deutschwerbung nace en Múnich en 1907. ¿Y qué es? Es justamente la unión de 12 artistas independientes más 2 empresas de producción artesana que justamente, ¿qué buscan? Buscan establecer en Alemania una política estatal que apoye las artes. ¿Pero las artes de qué modo? De la mano de los avances tecnológicos de la época y del momento que tienen que ver con la revolución industrial. Por primera vez entonces vemos cómo Alemania, luego de haber pasado a principios de siglo por la experiencia de haber mandado a un espía cultural,
a Inglaterra a ver qué estaban haciendo ellos allí y que eran tan exitosos con el diseño normativo y el diseño industrial. Vuelve a Alemania, entonces este representante alemán, y empiezan a aplicar todo esto de modo de política estatal. Ellos estarían a favor, como dijimos anteriormente, de el avance tecnológico propuesto por la revolución industrial, pero buscan sumarle una calidad y un valor justamente aditivo a los productos en donde se ponga de manifiesto el diseño. Los fundadores entonces de esta asociación, de la Deutsche Werbung, fueron Behrens, Hoffmann y Ulbricht. Estos nombres nos resultan familiares porque ya los vimos anteriormente en otro de los movimientos. ¿Recuerdan en dónde vimos a Behrens, a Hoffmann y a Ulbricht? Peter Behrens, justamente, es uno de los representantes del protorracionalismo y Hoffmann y Ulbricht de la línea recta del Art Nouveau. Vamos a ver entonces cómo cada uno de los autores va evolucionando y va desarrollando este camino a la abstracción que justamente nació allá con los precursores. Y ahora vamos a entender entonces por qué fue tan importante este primer bloque de análisis de los precursores del movimiento moderno que sentaron las bases para luego avanzar. ¿Cuáles fueron los objetivos? Entonces los objetivos fueron mejorar el diseño normativo para la producción industrial y como consecuencia esto generó una cultura estatal. Todo el Estado estaba a favor de este progreso. En 1914 se desarrolla la exposición Werbung de Colonia y es a partir de entonces que se van a dar las dos líneas, como dijimos anteriormente, la línea abstracta y la línea expresiva dentro del movimiento. Vamos a ver entonces cómo por el lado de la abstracción se encuentra la línea Typicielung, son de nuevo estas palabras en alemán que empezamos a ver y que van a ser citadas así también por los autores. Cuando ustedes vean la bibliografía, las vamos a encontrar también de este modo. La línea Typicielung, que es la forma normativa. ¿Qué significa esto de la forma normativa? Justamente es la línea más abstracta, la línea en donde va a primar la razón, en donde va a primar la estricta conformación geométrica de las partes ligada justamente, como les decía, de la mano de la industria. Y por otro lado, la línea Kunstwollen, que es la línea más expresiva, en donde claramente se va a notar la voluntad individual del artista, en este caso del arquitecto. Va de la mano de Van de Velde. Van de Velde también lo vimos anteriormente, ¿y recuerdan en dónde? Justamente en el Art Nouveau de la línea curva. Entonces, de nuevo, las dos líneas de diseño, la abstracta y la expresiva, que se vuelven a dar a lo largo de todos los movimientos. Aquí cito una caricatura para que podamos entender el alcance del diseño y en dónde van a poner el ojo estos maestros de la arquitectura. En la primera imagen, entonces a modo de caricatura, aparece Van de Velde. Van de Velde propone la silla individual Kunstwollen, esta silla con estas expresiones artísticas propias del autor, mientras que Mutesius, el arquitecto espía que les comentaba, que mandó el gobierno alemán a Inglaterra, propone la silla Typicielung, con líneas mucho más ortogonales, menos expresivas, y junto a estos dos arquitectos se pone la comparativa del carpintero. El carpintero como artesano, hacedor en los talleres, que propone la silla para sentarse. Entonces aquí vemos cómo se está estableciendo esta comparativa a partir de una caricatura de lo que está pasando en la época. Frente a un elemento de uso cotidiano conocido por todos, como es la silla, vamos a ver cómo el diseño se hace presente y se hace presente absolutamente en todo, desde los cubiertos para comer, la silla para sentarse y así pasando por todos los elementos del uso diario de la vida de las personas.
vamos a ver cómo el agregado en cuanto a la calidad del diseño va a cambiar la manera o la concepción de diseñar justamente estos elementos que, como les decía anteriormente, son del uso diario. Entonces, a partir de la exposición Werbung de Colonia, que acabamos de explicar, se dan las dos líneas del racionalismo alemán, la línea Typicierung y la línea Kunstwollen. La línea Typicierung siendo la forma normativa la que prima por sobre todo, con sus representantes que van a ser Walter Gropius, de la mano de la Bauhaus, y en la otra línea, en la línea expresiva, vamos a encontrar como maestros o representantes de la línea en donde prima la voluntad individual, esta voluntad creativa del artista, con los arquitectos Bruno Taut y Erich Mendelsohn. Y en el medio de las dos líneas, entre la línea Typicierung y la línea Kunstwollen, vamos a ubicar al gran maestro de la arquitectura, Mies van der Rohe. ¿Por qué en el medio? Porque justamente, y cuando desarrollemos al autor particularmente, vamos a ver que a lo largo de sus etapas va tomando de una y de otra línea en esta versatilidad de obras arquitectónicas y en la gran cantidad de producción que va generando a lo largo de el desarrollo arquitectónico. ¿Qué pasa entonces con la primera línea que vamos a desarrollar, que es la línea Kunstwollen, la línea en la que prima la voluntad individual del artista? Como dijimos anteriormente, el representante máximo de esta línea es Bruno Taut. Bruno Taut se destaca con la obra El pabellón de cristal, que hace llamar Corona de la ciudad, que lo desarrolla en 1914. ¿Por qué decimos Corona de la ciudad? Porque justamente esto tiene que ver con toda una situación social, política y económica que se estaba dando en Alemania en ese momento. En 1914 se crea el Consejo de Trabajadores para el Arte, el November Group, y en 1919 comienza una persecución nazi que luego culminará allá por la década del 30 cuando comience el régimen como tal. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que pasa? Los autores, como por ejemplo Bruno Taut y otros arquitectos propios de la época, comienzan a hacer una, digamos, movida que se va a llamar, se va a denominar cadena de cristal. ¿Qué era esta cadena de cristal? Justamente era la manera en que ellos encontraron para comunicarse. ¿Por qué cadena y por qué de cristal? Cadena justamente porque es la manera de comunicación que se establece, como las cadenas que actualmente conocemos por WhatsApp o por mail, pero que se desarrollaba a través de cartas. ¿Y por qué de cristal? Porque justamente el cristal y el vidrio son los materiales elegidos por excelencia para la creación de esta arquitectura. Una arquitectura que quedará en el plano del proyecto, solamente a través de las cartas y de los escritos que generaban y se hacían a través de un intercambio de los autores con seudónimos. Entonces, vamos a ver cómo en esta época rara desde la parte social, en donde empiezan a haber este tipo de censuras, los arquitectos y los artistas dicen, bueno, este es el momento de que nosotros aprovechemos para dejar plasmadas todas nuestras ideas y todos estos proyectos que no se iban a construir, pero sí que quedarían en el registro de los papeles. Aquí vemos entonces estas agrupaciones en donde prima el arte y en donde prima la artesanía, sobre todas las cosas, pero con este manifiesto en un grabado en donde prácticamente las personas parecen justamente que van a la guerra, a la batalla, que van en esta situación bélica, pero en donde también destacamos que las herramientas que llevan en sus manos justamente son las herramientas de los talleres, una escuadra, un cincel y un martillo. Entonces vemos cómo estos grupos empiezan a tomar un fuerte protagonismo en esta situación que, como les decía, se va dando en Alemania. Aquí vamos a citar un escrito de Paul Scherban, de 1914,
que refleja justamente esto de la cadena de cristal, con un grabado de Bruno Taut, con un proyecto de esa corona de la ciudad. Vemos cómo la arquitectura se posa sobre los niveles más altos y en donde casi que forma eso, una corona, un centro, un elemento central dentro de la composición. Para elevar nuestra cultura a un nivel más alto, solo podemos hacerlo mediante una arquitectura de vidrio. Y ahí se pone de manifiesto de nuevo esto del vidrio y el cristal como el material ético del momento. ¿Por qué ético? Porque justamente es el material que deja ver lo que pasa. Desde un interior a un exterior yo puedo ver qué está sucediendo en la arquitectura. Entonces, esta arquitectura de vidrio que admita la luz del sol, de la luna y de las estrellas en las habitaciones, no solo a través de unas cuantas ventanas, sino a través de tantas paredes como sea posible, consistentes por entero en vidrio, vidrio coloreado. Entonces vemos cómo a partir de estas premisas que nos va dando este grupo, se va consolidando la cadena de cristal. Bruno Taut, en otro grabado, nos dice, seamos conscientemente arquitectos imaginarios. Otra vez en este llamado a continuar con la producción arquitectónica, creemos que solamente la revolución total nos llevará al logro de nuestro cometido. Propongo un intercambio, pregunta, crítica y respuesta. Y fue así entonces que a través de los arquitectos, a través de estas cartas y a través de estos escritos, se fue dando todo este intercambio basado en la arquitectura de cristal que proponía la cadena de cristal. Aquí vemos puntualmente entonces el pabellón de cristal de 1914, construido por Bruno Taut. Vemos en las primeras imágenes de la obra, vemos una planta que aún conserva muchas características clásicas como la simetría, un perímetro elevado, con una escalinata de acceso principal, una columnata perimetral, pero la innovación de este proyecto es la expresividad de esta cúpula materializada en vidrios de colores, que empieza a despojarse porque no vemos ningún ornamento más que justamente el trabajo de los vidrios. Aquí una foto desde el interior hacia la cúpula, con los colores que yo les comentaba, y vemos cómo la búsqueda espacial de esta innovación se está dando aquí, con un estricto uso también de la tecnología del momento, como los del vidrio y el hierro. Entonces vemos cómo la revolución industrial, como les decía anteriormente, está también presente. La línea Kunstwollen, la línea expresiva, no reniega de esta tecnología, sí que la adopta, pero sumada a, como les decía anteriormente, la voluntad formal del artista. Otra de las obras dentro de esta línea, Kunstwollen, es la obra del autor Erich Mendelsohn. En este caso vemos una obra de 1920, que es el Observatorio de Einstein, en Potsdam, y en donde vemos claramente una intención distinta del autor, con una expresividad despojada de nuevo del material, pero en donde la forma por sí genera, de la mano, como les decía anteriormente, de la técnica constructiva, del hormigón y de la versatilidad y plasticidad de ese material, estas formas cóncavo-convexas en un uso como lo es el observatorio, con ventanas que aparecen dando un indicio de rajas que indican una especie de velocidad, que luego se van a ver llevadas al extremo en otra de las obras del autor, como por ejemplo en estos croquis, en donde la linealidad, la horizontalidad y esta velocidad están fuertemente plasmadas, en donde además aparece otro elemento compositivo característico del racionalismo alemán, especialmente en esta línea, que es la esquina curva, la introducción de la esquina curva. Entonces vemos cómo aquí en estos bocetos se hace presente y cómo los remates de cada uno de los volúmenes también dan indicios de esto que se va a ver materializado, concretamente, por ejemplo, en esta obra, que son los almacenes Jochen, de 1926, en donde Erich Mendelsohn, como les decía anteriormente, toma esto de la linealidad,
en donde a través del uso funcional de un edificio comercial en planta baja y luego oficinas en los pisos superiores, toma los conceptos de diseño de la esquina curva, llevados a cabo gracias justamente a los avances en los materiales, en donde se puede emplear el vidrio curvo, en donde la linealidad de los elementos horizontales termina de dar ese efecto que él ya dibujaba en sus croquis, y en donde también nos llama la atención con la incorporación de un nuevo elemento. ¿Cuál es ese elemento? Justamente es el cartel, la cartelería, con la marca del local, con una gigantografía. Si ustedes ven, prácticamente las letras alcanzan la altura de un nivel, y en donde se incorpora a través del diseño de esta tipografía al edificio. Aquí la esquina nuevamente con esta materialidad curva y, como les decía, este efecto de paños ciegos totalmente y vidriados que van dando estas fajas horizontales que de nuevo nos recuerdan la velocidad y la horizontalidad propuesta en sus croquis. Es entonces que con esta obra vamos a dar fin a la cadena de cristal y a la línea expresiva, la cadena Kunstwollen, que estaba representada entonces principalmente de la mano de Erich Mendelsohn y Bruno Taub. Vamos a pasar entonces a la otra línea, que es la línea abstracta, la línea Typisieren. La línea Typisieren del racionalismo alemán, con esta imagen magnífica de su representante máximo, que va a ser Walter Gropius.